tardes, les doy la bienvenida a su espacio informativo. Usted está en Star TV Noticias. Les saluda como todas las tardes Itzel Grajales y en este momento lo invito a ver el resumen informativo. Esta tarde en Star TV, socios del Conejo Bus exigen el pago de 5 meses a la Secretaría de Movilidad y Transportes. Más adelante, familias desplazadas de Chenaló inician un plantón en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez para exigir su pronto retorno. Además, la Repare advierte que se agudizó la violencia política en contra de las mujeres. Esto y más en Star TV Noticias. Este noticiero es presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar, El Arqui, Aceites y Filtros. Presentan. Muy buenas tardes, me da gusto saludarlos la tarde de este jueves 6 de febrero. Y bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo este programa desde Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Sin más, comenzamos con la información y le comento que el Instituto para el Fondo de los Trabajadores, esto para que accedan a la vivienda, el Infonavit, en 2019 puso en marcha diferentes programas para que cada vez más trabajadores tengan la posibilidad de conservar su vivienda. Y bueno, en este sentido le comento que en Chiapas se reestructuraron más de 2,000 créditos que se habían vuelto impagables. Así lo dio a conocer la directora, la representante en Chiapas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Ella es Rocío Terán Cruz. Durante 2019, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores implementó diversos programas para que más chiapanecos puedan conservar su vivienda. La directora del Infonavit en Chiapas, Rocío Terán Cruz, informó que el año pasado, a través del programa Responsabilidad Compartida, se reestructuraron 2,199 créditos que se habían vuelto impagables, lo que implicó descuentos en promedio de 236,338 pesos por cada acreditado. Es lo que hicimos, los pasamos de veces salarios mínimos a pesos, se realizaron descuentos al saldo y se congelaron las mensualidades para que el acreditado que actualmente tiene un crédito pueda tener la certeza de cuándo va a terminar de pagar. Es importante compartirles que en Chiapas logramos que 2,199 acreditados pudieran reestructurar su crédito. El monto de descuento que asciende es de 519,707,000 pesos. Detalló que para premiar el pago cumplido y aliviar la carga financiera de los trabajadores, se implementó también el programa 9010, con el cual se hizo un descuento de 10% en la deuda total de los acreditados que ya habían pagado el 90% de su financiamiento. Ni siquiera lo vinieron a pedir, o sea, ya estaba dentro del sistema programado y todos aquellos que cumplían con la condición de que ya tenían el 90% pagado de su crédito, se canceló el 10% y recibieron una notificación a través de sus correos electrónicos o a través de mensajes. Destacó que además se puso en marcha el nuevo modelo de soluciones de pago con el que se privilegia la conservación del patrimonio del acreditado y se le otorgan soluciones accesibles de acuerdo a sus posibilidades de pago, esquema con el que se atendió a 9,713 trabajadores. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. En otra información, mire, le comento, ya realizaron marchas, ya realizaron bloqueos en las principales vialidades de la ciudad capital y ni aún así encuentran una respuesta a sus demandas. Maestros acreditados ante esta omisión de las autoridades, ante esta falta de respuesta, iniciaron un plantón indefinido en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Luego de realizar varias marchas y bloqueos de vialidades, maestros acreditados iniciaron un plantón en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Se trata de más de 100 profesionistas que aprobaron las evaluaciones de la convocatoria 2019
y que ahora exigen la asignación de las plazas correspondientes a la Secretaría de Educación. Son maestros y maestras de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, quienes colocaron carpas y casas de campaña en la explanada en espera de una respuesta de la autoridad educativa, que hasta el momento aseguran ha sido omisa. Los inconformes comparten el espacio con maestros interinos que exigen el pago de sueldos devengados en el sexenio anterior y durante 2019. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Y le comento que en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez no solamente hay un plantón de maestros, a partir de ayer, familias desplazadas del municipio de Chenaló, del ejido Puebla, se instalaron en un plantón ahí en la explanada central, en el Parque Central, para exigir al gobierno del estado que genere las condiciones para su pronto retorno. Y mire, no es para menos, ya en mayo de 2020 cumplirán 4 años de haber sido expulsados de su comunidad. Y bueno, también señalaron que en el campamento donde permanecen como refugiados en San Cristóbal de las Casas, ahí en ese campamento la ayuda humanitaria no llega de manera continua. Ellos señalan que los encargados de realizar esta tarea es precisamente el personal de la Secretaría de Protección Civil, pero hay semanas en que se quedan prácticamente sin alimentos para sustentar a sus hijos. La población desplazada del ejido Puebla, municipio de Chenaló, inició un plantón en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez para exigir al gobierno del estado que genere las condiciones para su retorno, luego de casi 4 años de haber sido expulsados por grupos paramilitares. Javier Hernández, representante del grupo, señaló que las autoridades no han solucionado esta situación, que ha dejado sin hogar a 54 familias, entre ellas decenas de niños y niñas. Ya llevamos casi 4 años, cumple este mayo que viene, fuimos desplazados desde el 26 de mayo de 2016. Y el motivo de este plantón, estamos exigiendo nuestro retorno de nuestro lugar de origen, para que el gobierno lo condicione en nuestro retorno, porque ya llevamos 4 años casi sufriendo con nuestras familias. Desde años atrás venimos exigiendo a los castigos a los culpables, pero el gobierno nunca toma en cuenta a ser castigados los culpables. Además, señaló que la ayuda humanitaria no les ha sido entregada de manera continua por la Secretaría de Protección Civil del Estado en el campamento donde hasta hace unos días permanecían, en el municipio de San Cristóbal de las Casas. A veces nos abandona sin alimento el gobierno, en Protección Civil, que es el que nos manda alimento semanal, pues a veces suspende una semana, suspende 2 semanas y quedamos sufriendo por nuestros alimentos, pero también sí agradecemos también a las organizaciones y a la sociedad civil que sí nos apoya a algunos líderes cuando el gobierno suspende nuestro alimento. Hernández advirtió que el plantón se instaló de manera indefinida en espera de una respuesta positiva por parte del gobierno del estado. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Esta es una situación muy grave porque dentro de estas 54 familias hay niñas y niños a los que se les están violando diferentes derechos humanos. El derecho a la educación es uno de ellos, y es que muchos de ellos muy pequeños no tienen la oportunidad de ir a la escuela. Otros más nacieron en medio de esta problemática, en medio de esta situación, de este carácter de desplazamiento. Y bueno, señalan que aunque están en un refugio, aunque están en un campamento en San Cristóbal de las Casas, la situación idónea, el escenario idóneo es que haya condiciones para su pronto regreso a el ejido Puebla del municipio de Chenaló. Sin embargo, el sexenio de Manuel Velasco Coello ya terminó, no hubo ninguna solución, ya estamos en el sexenio del señor Rutilio Escandón Cadenas y la situación parece ser la misma.
el grupo paramilitar que provocó su exilio, digamos, su huida hacia otros municipios, hacia otros sitios. Ahí sigue operando en la zona, en el municipio de Chenaló. Ellos señalan que el presidente municipal de Chenaló proviene precisamente de esta comunidad del Ejido Puebla, y por lo tanto la responsabilidad de generar estas condiciones de seguridad para que estas familias puedan retornar es aún mayor. Sin embargo, hasta este momento no se está haciendo nada y la situación se está agravando, puesto que en el campamento en San Cristóbal de las Casas ya no les está llegando la ayuda humanitaria que debería darles la Secretaría de Protección Civil, es decir, el gobierno del estado. Por lo tanto, la salud, la integridad de muchos de ellos, de las mujeres, de los hombres, de los adultos mayores también, de los niños que integran este grupo de desplazados, podría ponerse en riesgo. Y en otro tema, le comento que también algo muy grave es lo que está sucediendo en cuanto a la violencia política que sufren las mujeres, sobre todo las mujeres que ya llegaron o que están ocupando un cargo de elección popular dentro de los ayuntamientos. Y es que la Red Chiapas por la Paridad advierte que de 2015 a la fecha, la violencia política por razón de género, es decir, la violencia política en contra de las mujeres, se ha agudizado, sobre todo en los municipios indígenas, donde las presidentas municipales, las regidoras, las síndicas no tienen posibilidad de ejercer el cargo. Son únicamente municipios de papel, las colocaron ahí en 2015 y 2018, nada más para cumplir con la exigencia de la paridad en las candidaturas. Sin embargo, en la práctica son sus maridos, son sus esposos, sus hermanos, hombres pues quienes realmente ejercen el cargo. Y lo que está señalando, repare, es que lamentablemente esta simulación está siendo solapada por las autoridades, tanto por el poder legislativo como por el ejecutivo y el judicial. Lo que exigen es que este problema se atienda de manera urgente. ¿Por qué? Porque ya vienen las elecciones de 2021 y tomando en cuenta estos factores, esta violencia podría agudizarse aún más. Chiapas por la Paridad Efectiva alertó sobre el aumento de la violencia política de género en la entidad, debido a que se ha tolerado la simulación en las candidaturas de los procesos electorales 2015 y 2018. En este sentido, la Repare reprobó que las autoridades consecuenten la usurpación de los cargos de las mujeres electas, presidentas, síndicas y regidoras, sobre todo en municipios indígenas, quitándoles legitimidad y arriesgando su integridad física. Al respecto, la red consideró que esta situación presagia una espiral de violencia en el proceso electoral 2021 que inicia en octubre. Señaló que estas conductas, ante las cuales hay omisión institucional desde 2015, deben ser consideradas como delitos. Sin embargo, el Congreso del Estado se niega a tipificar en el Código Penal la violencia política por razón de género. La Repare instó con urgencia a que el Poder Ejecutivo respete el principio constitucional de paridad y penalice la simulación y usurpación, además de otros delitos electorales en contra de las ciudadanas chiapanecas. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. El problema en este punto, fíjese, es que el Congreso del Estado, ya hay una iniciativa que fue presentada a la mesa directiva para tipificar la violencia política por razón de género. Esta iniciativa la presentó la diputada del PRD, Olga Luz Espinosa Morales. Sin embargo, la mesa directiva, a cargo de la diputada Elizabeth Bonilla Hidalgo, no le ha dado trámite, es decir, no la han puesto en el orden del día, no ha sido discutida ni siquiera en comisiones. Esto es muy grave, tomando en cuenta todo lo que ha ocurrido en las elecciones anteriores, donde ya le comenté, las mujeres han sido violentadas en su derecho, ya se garantizó la paridad en los registros, pero una vez que llegan al cargo no las dejan ejercer funciones de presidentas municipales, regidoras, síndicas, nada más están ahí firmando documentos, lo que pone en riesgo su integridad porque desconocen realmente qué es lo que están firmando. Los partidos políticos no cumplieron con esta parte de capacitar a sus candidatas, llegan al cargo y son manipuladas por sus esposos, por otros hombres, pero la firma de los documentos es la de ellas y es ahí donde llega
llegan a tener problemas con las auditorías. Este problema es grave y no ha sido atendido, y tampoco se puede castigar a los responsables, no se les puede sancionar, porque en el Código Penal no hay un delito como tal que se especifique como violencia política por razón de género. He ahí el gran pendiente que tiene esta legislatura, y no hay una razón, no se comprende el por qué este tema tan urgente, este tema que ha puesto a Chiapas como un ejemplo a nivel nacional, pero de la vergüenza, porque ha ocurrido que en 2015, por ejemplo, se violó el principio de paridad. No es posible que, tomando estos antecedentes, tomando en cuenta esto, esta legislatura se niegue a poner este tema de tipificar la violencia política como una prioridad. En fin, ahí está el trabajo que tiene pendiente la 67 legislatura. Y hablando de pendientes, añejos pendientes, también le comento que hoy socios del Conejo Bus que se negaron a ser fotografiados o grabados, hoy socios del Conejo Bus denunciaron que nuevamente el gobierno del estado les adeuda 5 mensualidades como parte de este acuerdo que firmaron en 2010, para desaparecer las combis y que se creara un nuevo sistema de transporte en la ruta 1 y 2 de la capital, el llamado Conejo Bus. Pues bueno, no solo señalaron que, como usted seguramente si utiliza este transporte ya lo ha de saber, no solo señalaron que este transporte, este sistema está en crisis, que la corrupción ha permitido que se deterioren las unidades, que no haya un buen servicio para los usuarios. Señalaron que el gobierno del estado no cumple con estos pagos a los que se comprometieron al dejar atrás el sistema anterior. He aquí la exigencia de los socios del Conejo Bus. Pusieron al frente de la dirección del Conejo a funcionarios o a políticos que no saben de lo que es administrar una empresa. ¿Y qué es lo que hicieron? Se sentaron y a servirse con la cuchara grande, ¿no? Entonces, pues esto se fue para abajo, cambian director y llega lo mismo, cambian secretario de transporte y lo mismo, se llegan a servir después de 2010 a la fecha, pues lo acabaron, ¿no? Porque era una arca abierta del gobierno, y el gobierno pues está obligado a darnos el subsidio. Ahora dice, pues es que ya no tenemos dinero por el subsidio, pero no es culpa nuestra. Pusieron al frente de la dirección del... Es momento de ir a un corte comercial, pero no se vaya, tenemos más información. Todo lo que buscas de un bar lo encuentras en Jagger. Ven y disfruta de nuestra barra nacional, barra internacional, snacks y música en vivo todos los jueves, viernes y sábados. Tenemos el mejor ambiente para ti y todos los viernes son de tributos a tus bandas favoritas. Visítanos, 16 Poniente Norte 125, planta alta, Colonia Las Arboledas. Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar. Gracias por continuar con nosotros. Y mire, ahora acusada de desvío de recursos públicos y otros delitos que habría cometido en su paso como titular de la SEDATU durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga solicitó que se le cancelara la medida cautelar de prisión preventiva, y bueno, un juez no le concedió dicha petición y determinó que debe permanecer en prisión preventiva, esto en el penal de Santa Marta, Acatitla. Caso Rosario Robles Berlanga, prisión preventiva en caso de huir del país.
Tras la determinación del juez de control, Rosario Robles permanecerá en el penal de Santa Marta, Catitla. Permanecerá en prisión preventiva luego de que un juez de control declarara infundada la petición de la exfuncionaria para modificar la medida cautelar. La exsecretaria de Desarrollo Social fue trasladada esta mañana del miércoles al reclusorio sur para una nueva audiencia en el proceso que enfrenta por un presunto uso indebido del servicio público. La defensa de Robles Berlanga pidió cambiar la medida de prisión preventiva por el uso de un brazalete electrónica, misma que rechazó el juez Granier Alessandro Villar. Informó para Star TV Noticias Roberto La Parra. Y hoy en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, confirmó que el proyecto del Tren Maya sí va, y va porque la gente lo pide. Esto lo dice a pesar de las protestas de diferentes comunidades indígenas de pueblos originarios, y va porque asegura que mejorará la economía en 5 estados del país. López Obrador asevera que Tren Maya traerá prosperidad económica a diferentes países. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, detalló que la obra del Tren Maya tiene una inversión pública de más de 120,000 millones de pesos. El presidente Andrés Manuel aseguró que la obra del Tren Maya va, pues la gente lo quiere, además de que reactivará la economía de 5 estados del país. Durante su tradicional conferencia de prensa matutina de este jueves, el mandatario detalló que la obra del Tren Maya tiene una inversión pública de más de 120,000 millones de pesos. Aseguró que con la construcción de este tren no se afecta al medio ambiente, al contrario, se mejora todo el ambiente. No es esto lo mismo el transporte en ferrocarril, que no contamina como contamina el transporte en camiones de carga o en camiones de pasajeros. Informó para Star TV Noticias Roberto La Parra. Es momento de hacer un recorrido por las noticias más importantes de los estados vecinos. Es hora de irnos con las noticias de los estados vecinos. En Campeche hemos hecho algunas prevenciones, por eso hemos mantenido desde principios del año la atención. Yo creo que el gobernador nos ha dado la instrucción muy precisa de que debemos de mantener y responder a la población en este centro, es referente al regional y nacional. Hasta hoy les puedo decir que los casos de gastos catastróficos, como antes se llamaban, tenemos las reglas de operación, continúan con otro nombre, el Fondo de Gastos para el Bienestar, y que también estamos buscando la transición para fuentes de financiamiento. Además, debido a la ineptitud de la SEDER en Veracruz, Colono toman sus instalaciones. En protesta del pésimo trabajo de Eduardo Cadena Cerón, tomamos las oficinas de la Secretaría de la Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, por lo que se niega el derecho de la audiencia y a la falta de apoyos para contrarrestar la roya que afecta a la producción. En otra información, acusan al alcalde del centro en Tabasco el abuso de autoridad. Hoy el ex líder cumple 3 días detenido y es acusado de alteración al orden público, además de agresiones a trabajadores del ayuntamiento, y se encontraban cobrando en el estacionamiento. Es el ayuntamiento quien está haciendo todo este movimiento, el señor Wilson Salomé, para que empezar es el responsable y fue ordenado por el presidente municipal, Evaristo Hernández, señaló la señora afectada. Experto en el tema declaró que no se modificarán las leyes del IMSS en Mérida. El abogado José Gallegos Bernuza, vicepresidente honorario de la Academia de Derecho de la Seguridad Social en Yucatán, manifestó que en pronunciamiento de su Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a los topes máximos para circular las pensiones de los trabajadores es de la jurisprudencia en la cual deben apegarse tribunales colegiados y juzgados en los casos que hayan conflictos sobre estos temas, pero no modificarán las leyes del IMSS al respecto. Esto fue lo más importante que ha acontecido en las últimas horas en los estados vecinos. Con información para Star TV Noticias, Roberto La Parra. Y quédese bien informado con las noticias internacionales.
Acá en Star TV Noticias te informamos de lo que acontece en el mundo de noticias internacionales. Lamentable, en Milán se descarriló un tren. Como resultado del accidente, varias personas muertas. El accidente se registró a las 5:35 hora local en la línea de alta velocidad, cerca de la localidad de Libraga, en la provincia de Lodi. Varias brigadas y bomberos, ambulancias, helicópteros, policías y carabineros acudieron al lugar del accidente. Los rescatistas realizan esfuerzos para liberar a los pasajeros atrapados. Además, Donald Trump es absuelto de su juicio político. El resultado podría ser el comienzo de una larga investigación sin un punto final claro, manteniendo con vida las dudas sobre la conducta del presidente a lo largo de la campaña para las elecciones de noviembre. Es el tipo de secuela prolongada que Trump y sus aliados del Partido Republicano querían evitar cuando rechazaron un largo juicio político. En otra información, en un hospital de China es contagiado un recién nacido de coronavirus de Wuhan. Autoridades chinas confirmaron el nacimiento de un bebé infectado con el coronavirus. La mamá del menor recién nacido ya había sido diagnosticada y contagiada. Los médicos informaron que los signos vitales serán estables. Además, también se anunció que la cifra de muertos llegó a 560 personas. Han muerto en solo China continental, sin contar Hong Kong y Macao, la mayoría de Hubei. El número de casos supera los 27.300 desde el comienzo de la epidemia, según las estadísticas publicadas hasta ahora por Pekín. Ahora estás bien informado minuto a minuto sobre la información del mundo. Con información para Star TV Noticias, Roberto La Parra. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Star TV Noticias. Les recuerdo, hoy a las 8 de la noche no se pierda la tercera transmisión, la tercera emisión con mi compañera Alondra Campero, y nosotros nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Muy buen provecho. Este noticiero fue presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar, El Arqui, Aceites y Filtros. Presentaron